1 de enero de 2022. En primer lugar, feliz año nuevo a todos. Aquí en Natural Portraits no paramos de generar contenido y ya estamos listos para ir a por la primera del año. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. ¿Me acompañas a fotografiar nebulosas oscuras en la región de Orión? ¡Vamos allá! En esta sesión me he marcado el objetivo de tratar de fotografiar un objeto de los que no se suelen ver. Ahora estamos en el cielo de invierno aquí en el hemisferio norte y los objetos típicos son la nebulosa de Orión, las Pléyades, la nebulosa cabeza de caballo. En este caso he tratado de buscar un objeto vistoso, un objeto bonito, pero de los que no están demasiado vistos. El elegido para esta sesión ha sido NGC 1788, que también se conoce como la nebulosa del murciélago. Se trata de una nebulosa que emite nitrógeno alfa en tonos rojizos, muy próxima a la constelación de Orión, pero que además está asociada a una gran nube de polvo oscuro. De hecho, ya la tengo en el encuadre y lo que voy a hacer a continuación es reencuadrar la imagen. Bien, ya está reencuadrada la imagen y voy a hacer una exposición de 300 segundos y vamos a ver si ahora el encuadre es el correcto. Y mientras se hace la fotografía, que todavía le quedan algunos minutos, aprovecho para contarte. El equipo elegido para esta sesión ha sido el compuesto por la montura HEQ5 Pro junto al telescopio Skywatcher 72ED. Todo esto lo estoy controlando, como puedes ver, desde una tablet a través del ASI Air Plus, al que tengo conectado tanto el sistema de autoguiado como la cámara principal, la ASI 294 MC Pro. Un equipo, yo creo, ideal para hacer una fotografía como la que pretendo realizar esta noche. Y como siempre, todo el equipo que puedes ver aquí montado lo puedes encontrar también en la web de astrocity.es, mi tienda de confianza para todo tipo de material de astronomía y astrofotografía. Abajo en la descripción tienes enlace a todo el equipo para que le puedas echar un vistazo. Pues ahora la verdad mucho mejor, la verdad es que se aprecian perfectamente esas nubes de polvo que estoy intentando fotografiar y de hecho creo que voy a poner ya un plan de disparos e incluso voy a subir un poquito el tiempo de exposición, quizás sobre los 400 segundos, así que vamos allá. Pues ya tengo configurada la primera secuencia de fotografías, 10 fotografías de 400 segundos cada una. Tengo el paso en el meridiano ahora en unos 12 minutos más o menos, así que habrá que hacer un parón en la secuencia de fotografías para que haga el cambio de meridiano la montura. Y la verdad es el mejor momento, porque tenemos Orión en lo más alto del cielo, es el mejor momento para fotografiar esta región. La cámara además la tengo refrigerada ahora mismo a menos 20 grados, así que creo que el resultado que va a salir esta noche puede merecer bastante la pena. Y la idea es meterle pues aproximadamente 3 horas y media a este objeto para conseguir una buena señal. Ahora de momento no nos queda otra que esperar. Bueno, pues llevo ya 2 secuencias de 10 disparos de 400 segundos cada uno, con lo cual llevamos ya a las espaldas 2 horas y pico de integración de tomas de luz.
Acabo de reajustar el enfoque, aunque la temperatura esta noche es bastante estable, con lo cual apenas ha habido que tocarlo, y he configurado otra secuencia de otras 10 tomas de luz. Vamos a acumular 3 horas y pico, incluso a lo mejor me planteo hacer alguna secuencia, quizás no de 10 tomas, pero a lo mejor media horita más o menos, ahora lo veré. Y vamos a ver lo que sale con esta fotografía. Así que seguiremos esperando. La paciencia es una de las grandes virtudes que debe tener todo astrofotógrafo. Estamos capturando luz que lleva miles de años viajando por el espacio y estas fotografías se cocinan a fuego lento. Bueno, pues sesión de astrofotografía totalmente terminada. Al final han sido 32 fotografías, 32 tomas de luz, finalmente, aproximadamente 3 horas y media de integración. No tiene sentido prolongar más la sesión porque Orión ya está bajando por el horizonte y está empezando a entrar la zona fotografiada dentro de la campana de contaminación lumínica, con lo cual estaba perdiendo contraste, las nebulosas estaban empezando a dejar de verse y no tiene ningún sentido seguir tomando tomas de luz porque esas tomas al final no van a aportar, sino que van a perjudicar en el resultado final. He sacado algunos flats, he sacado algunos dark flats y voy a recoger el equipo y el siguiente paso fundamental que tenemos dentro del proceso de captura de una astrofotografía de este tipo es el procesado. Menuda sesioncita la de anoche, ¿eh? Yo la verdad es que acabé bastante contento con el resultado en principio que logré durante la sesión, aunque la realidad de lo que nos encontramos ahí la vamos a tener ahora durante la fase de procesado. De momento ya tengo la imagen apilada y todas esas estructuras oscuras, esa nebulosa oscura que quería representar en la fotografía, se ve perfectamente, aunque por el momento no llego a atisbar prácticamente nada de color. Uno de los principales atractivos de este objeto es que a su alrededor hay hidrógeno alfa que brilla en colores rojizos. ¿Conseguiré rescatarlo de la fotografía y representarlo en la imagen final? De momento voy con el procesado en PixInsight y vamos a ir viéndolo. Y hasta aquí llego en la fase de procesado con PixInsight. Y es que de un tiempo para acá he incorporado dentro de mi flujo de trabajo en procesado de astrofotografía también el programa Photoshop, porque he descubierto que los mejores resultados los consigo combinando por un lado la potencia de PixInsight para procesar todo el apartado de astrofotografía y toda la potencia y versatilidad de Photoshop para realzar totalmente la fotografía y darle los ajustes finales. Por cierto, si estás pensando en iniciarte en el apasionante mundo de la astrofotografía o del procesado astrofotográfico, te recuerdo que dentro de la Academia Natural Portraits tienes a tu disposición más de 17 horas de formación online sobre astrofotografía y procesado astrofotográfico con PixInsight y con Photoshop. Cursos de pago único, acceso vitalicio, actualizados periódicamente y con servicio de consultoría directo conmigo para que puedas resolver todas tus dudas. Además, podrás empezar a fotografiar el universo por ti mismo con tus propios medios y de la forma más sencilla y económica posible, únicamente con tu cámara fotográfica y una montura Star Tracker. Y dicho esto, voy a llevarme esta imagen a Photoshop para dejarla terminada.